Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos! Hoy el tema que vamos a tratar y al que le invitamos a que usted participe y colabore con nosotros se llama la importancia de la prueba electrónica o digital en épocas actuales en materia fiscal. ¿Y esto por qué tiene que ser importante para quienes nos están escuchando? Hay algo que no podemos olvidar. Estamos prácticamente conectados a una gran cantidad de dispositivos digitales todos los días, desde el teléfono celular, la computadora en el trabajo, las dependencias de gobierno recaban nuestros datos, las empresas del sector privado también reciben nuestra información, el lugar con el que trabajamos y para el que trabajamos también obtiene información nuestra que es almacenada también en formato digital, y eso es solamente un ejemplo de cómo estamos inmersos en el mundo de la tecnología. Pero ¿qué pasa cuando, derivado de estas relaciones personales, laborales, educativas, comerciales, llega a haber un conflicto y necesitamos demostrar que tenemos la razón o que alguien nos afectó en nuestro patrimonio o que nos están haciendo daño? Para eso se necesita entonces presentar pruebas, evidencia digital, y eso es justo lo que vamos a hablar hoy. Saludo a Guillermo Aguilar Carrillo, él es integrante de la Comisión Fiscal y de la Comisión del Apoyo al Ejercicio Independiente CAPEI. ¿Cómo estás, Memo? Bienvenido, gracias por acompañarnos al podcast. Buenas tardes, Víctor, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Recordarles a ustedes que Guillermo Aguilar Carrillo colabora con la firma RAIGL, tiene mucha experiencia en este tipo de casos y le pedimos también que nos dé un poquito de luz para conocer un poco más de este tema. Primero, no sé si pudieras comenzar, Guillermo, con una introducción. ¿Por qué son importantes las pruebas digitales en este 2023? Por citar el ejemplo en el que nos encontramos hoy físicamente. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al Colegio de Contadores Públicos por esta invitación y poder compartir con los colegas, tanto contadores como abogados y público en general, estudiantes, empresarios, que pueden considerar este tema de relevancia e importancia en su vida diaria, en su vida cotidiana. El tema, como bien comentas, Víctor, cobra relevancia, pues en las épocas actuales es importante saber probar adecuadamente. Es relevante con el uso de la tecnología, pues esta no solamente está presente en las comunicaciones personales, en los chats y en los correos, también la tecnología alcanzó a las operaciones comerciales y relaciones entre los particulares. Ahora también las autoridades hacen uso de estas tecnologías. En particular podemos señalar a las autoridades fiscales y administrativas, así como también a las judiciales y jurisdiccionales, como lo son entre otros el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria, etcétera. Autoridades que ya implementan para sus procesos el uso de las tecnologías, ¿no? Aquí hay una vertiente en diversas pruebas que pudieras aplicar o echar manos de ellas, ¿no? Una de ellas es importantísimo la base de datos que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social alojan en sus páginas oficiales, en la cual a través de ciertas claves te dan acceso a ti como usuario, como beneficiario o asegurado, para poder ingresar a esa base de datos del SAT, en donde está alojada información con los datos personales del trabajador o de sus beneficiarios, y ahí puedes tú consultar todas esas semanas cotizadas, todos los beneficios que el IMSS te da y que puedes descargar en un momento dado para utilizar como prueba, ya sea ante el mismo IMSS o ante otras autoridades o en algunos procesos judiciales o jurisdiccionales, ¿no? Tú puedes señalar y decir, oye, esta información, tú juez, tú juzgador, puedes verificarla, puedes constatar la veracidad de lo que te estoy diciendo, porque mira, en la página de internet del Seguro Social, del SAT, del Infonavit, etcétera, aquí encuentras esta información. Y al ser esas páginas de internet oficiales y abiertas al público en general, pues inclusive no nada más es un elemento de prueba, sino también son hechos. Vamos a concentrarnos justo en la palabra, Guillermo. ¿Qué es la prueba como tal? Si tú tuvieras que definirlo, me tienes que explicar a mí que no conozco el tema, ¿qué es la prueba? ¿Cómo comenzaríamos? Sí, de aspecto general pudiéramos señalar, Víctor, que la prueba
es el elemento fundamental en todo proceso jurisdiccional o administrativo, a efecto de demostrar la verdad de un hecho y o la pretensión de un derecho. Sí. ¿Sí? La prueba tiene por objeto demostrar la existencia o inexistencia de un hecho, o inclusive la pretensión de un derecho. Por lo tanto, todo lo que pueda ser objeto de conocimiento y que se alega como fundamento del derecho que se pretende, debe ser entendido como objeto de la prueba. Inclusive también podemos considerar que la prueba es un derecho que tienen los justiciables, ¿sí? Allá es un derecho fundamental, un derecho que desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce como los derechos humanos, el derecho a probar, el derecho que tienes a probar, así como tienes el derecho de defenderte ante juzgados previamente establecidos, pues dentro de ese procedimiento, de ese juicio, tienes el derecho de aportar las pruebas que acrediten tu dicho, ¿no? Tu hecho. Entonces, ese pudiéramos considerar que es la prueba. ¿Y qué es lo que está sujeto a prueba? Los hechos. Solamente los hechos son los que están sujetos a prueba, Víctor. Cuando hablas de justiciables, te refieres a todos nosotros, ¿no? Ciudadanos en un país que tenemos derecho a que se nos haga justicia. Efectivamente, perdón la palabra tan técnica, pero sí es lo que utilizamos los abogados para referirnos al justiciable, es esa persona que tiene derecho a recibir justicia, a que se le imparta justicia. Pudiéramos utilizar un sinónimo como el gobernado o el ciudadano. Sí, para entenderlo nada más en términos legales. Claro, en nuestro caso, si me permites, Víctor, sí, el tema que nos ocupa hoy, que la prueba, bueno, como decíamos hace un momento, pues es un aspecto de probar genérico en todas las materias del derecho, ¿no? Laboral, civil, mercantil, penal, administrativo, fiscal. Y en este caso pudiéramos también decir como el justiciable, pudiéramos tomar otro sinónimo como el contribuyente. El contribuyente, muy bien. ¿Y qué es probar? Cuando estás en medio de un proceso, suena como evidentemente los que lo tenemos así muy de bote pronto, tenemos que presentar evidencia, pero específicamente, ¿qué sería probar ante una autoridad? Claro, mira, efectivamente, Víctor, ¿qué es probar? Probar podemos entender como el demostrar la verdad de una afirmación, ¿sí? El que tú puedas demostrar ante un juez que lo que tú estás argumentando está sustentado, no nada más de forma verbal, sino que con elementos jurídicos probatorios que acreditan el hecho de lo que tú estás afirmando, ¿sí? Es decir, la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Inclusive también la prueba sirve para refutar una falsedad, no nada más para acreditar tu verdad, sino que la prueba también puede utilizarse para demostrarle al juez que alguien que te está imputando a ti algún hecho es falso lo que te están imputando, ¿no? Tendrás tu derecho de aportar pruebas para demostrar que lo que la otra persona está diciendo es falso. Sí, bien dice el dicho, ¿no? El que acusa está obligado a probar. Efectivamente. De hecho, así como lo dices, es un principio general del derecho, efectivamente, que dice que el que afirma está obligado a probar. Efectivamente, está establecido que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y en su caso el reo debe probar los hechos de sus excepciones. Ahora bien, en esta materia, para probar evidentemente tienes que tener elementos que te ayuden a defender y justificar lo que estás señalando. ¿Cuáles son los elementos probatorios que están reconocidos hoy en las leyes mexicanas, claro, a los que debemos atenernos en cualquier supuesto de estas características? Ese es muy importante, que bueno que lo mencionas, es muy importante que los que nos están escuchando de forma general conozcamos o conozcan los elementos probatorios que existen en la ley al alcance de todos, porque no cualquier documento, cualquier elemento puedes llegar a ofrecerlo, debe estar reconocido por ley. Si me permite señalar que el Código Federal de Procedimientos Civiles en su título 4 reconoce diversas formas como medio probatorio, cada una de estas formas con sus respectivas características y tratamientos particulares, ¿sí? Cada forma de probar tiene su tratamiento muy específico y que eso ahorita lo comentamos de forma muy breve. Sí. En este sentido tenemos que como medios de prueba reconoce la ley en sí, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es una disposición de materia supletoria y establece como pruebas, pudiéramos considerar la confesión, los documentos públicos y privados son elementos probatorios, también la prueba pericial, otro elemento probatorio, el reconocimiento o inspección judicial, la prueba testimonial, que son muy clásica, ¿no? La prueba testimonial es clásica, sobre todo en temas civiles y penales, este tipo de pruebas es clásica. Es como llevar a alguien a que hable por ti o diga, yo vi, yo estuve, yo soy testigo de. Efectivamente, esa es la testimonial, cuando llevas a un testigo para que emita sus hechos o sus vivencias que él tuvo alrededor de alguna circunstancia que aconteció y que pudo percibirlo con sus sentidos, con la vista, con el olfato, con el oído, que pudo percibir. De acuerdo. Sí, recordemos, es importante luego eso, los testigos de oídas, ¿no? Que dice el testigo, es que yo escuché que dijo, no, eso no vale. Es lo que el testigo va a
déjame utilizar, a testificar, es lo que él pudo percibir con sus propios sentidos, no porque fue de oído. Un relato de primera persona. Efectivamente, muy bien descrito, lo dejas así asentado, en primera persona. También tenemos, y aquí ya entramos un poquito más al tema que nos ocupa esta tarde, otros elementos probatorios que reconoce el Código Federal de Procedimientos Civiles, que son las fotografías, escritos o notas taquigráficas, que pues esos temas pues ya quedaron muy en el pasado, ¿no? Las notas taquigráficas, ya inclusive algunos jóvenes que nos están escuchando pues van a decir, ¿qué es eso de ¿y eso qué? Taquigráfico, ¿no? Sí, exactamente. En general, pues todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, lo establece el capítulo 7 de este título 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero fíjate que aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Esta parte de este capítulo 7 así lo dice, las fotografías, escritos o notas taquigráficas, como lo acabamos de comentar, y la parte que subrayo dice, y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Aquí nos llama mucho la atención, pero luego más adelante vamos a ver cómo se subsana, que esta partecita hace referencia a la ciencia y luego podemos preguntar, oye, ¿y la tecnología en dónde quedó en esta disposición? Uh-huh. No está, si lo pudiera alguien analizar, se percatará que solamente hace referencia a descubrimientos de la ciencia, no habla de descubrimientos de la tecnología, pero lo vamos a comentar más adelante. ¿Por qué esto obedece a que no se consideraba aspectos tecnológicos? ¿Por qué se queda a un nivel de ciencia la redacción de este artículo? Cabe recordar, Víctor, que este Código Federal de Procedimientos Civiles data del año de 1943. Entonces estamos hablando que en aquellos años pues no existía la tecnología que hoy día tenemos. Aspiraban a la tele análoga y a veces. Efectivamente. Sí, y bueno, pues yo creo que ni se imaginaban la tecnología que hoy día tenemos, ¿no? Los celulares, las tablets, las laptops. La nube. No, ese es genial, el tema de la nube, ¿no? O sea, son avances tecnológicos, pues, que van a la par día con día, y yo considero muy, muy importante que el derecho, sobre todo el derecho mexicano, debe de estar a la par, ¿sí? De esos avances de la tecnología, que es complicado, yo entiendo, porque luego legislar es un aspecto muy, pues, burocrático. Lento, ¿sí? Sin sonar mal, pero bueno, conocemos que son procedimientos y procesos que toman su tiempo, que llevan procesos que hay que cabildear, que los diputados, los legisladores tienen que redactar, pensar, analizar, y nos damos cuenta que la tecnología pues no perdona, ¿no? Esa va a pasos agigantados día con día. Entonces aquí hago nada más esa acotación y llamo la atención que en ese momento este capítulo 7 hacía referencia a los descubrimientos de la ciencia y no mencionaba la tecnología. Y ahorita vamos a ver en dónde el legislador lo subsana. Porque de hecho me parece que inclusive el juzgador y el propio legislador, a pesar de que esto se creó en 1943, con el paso de los años y la televisión, que fue lo que se mantuvo durante mucho tiempo con la más alta tecnología satelital y no de transmisión vía microondas, se resistieron a que el video fuera parte de la prueba, ¿no? Efectivamente. Es que es manipulable, es que son fragmentos que se pueden cambiar, y creo que se quedó la fotografía como algo que era como más fijo, pero la fotografía móvil, que se le dice, eso sigue sin estar incluido dentro de la ley, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Qué bueno que comentas eso, Víctor, es un punto fundamental hoy día, y platicábamos hace un momento temas de los avances tecnológicos, y hoy es importantísimo la inteligencia artificial, y eso que acabas de decir es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial, no sé si has tenido oportunidad, me imagino que lo has hecho, o varios de los que nos están escuchando, yo en lo personal lo hemos hecho, que la inteligencia artificial te puede llevar a generar voces y videos que no son reales. Sí. Entonces puedes alterar la voz, puedes alterar un video que nunca existió en la vida real, existió en una vida digital o electrónica. Entonces es importantísimo eso, y nos lleva de la mano a lo que estamos platicando esta tarde, la importancia de las pruebas y saber probar o saber contraprobar, es decir, que las pruebas que nos están ofreciendo en contra nuestra, tengamos la habilidad de reconocer que alguna de esas pruebas puede ser falsa o falsificada, como un tema de estos. Ahora bien, en estos preceptos que nos dabas, no está la prueba electrónica digital. ¿En qué momento se incorpora? Claro, sí, platicamos ese punto. No está la prueba digital o electrónica agregada en este capítulo que acabamos de platicar. ¿Qué sucede? Posteriormente, en el año 2000, hay una reforma muy importante que yo considero que es la pauta
en la cual México como país introduce a su derecho positivo mexicano el reconocimiento de las pruebas electrónicas o digitales, inclusive de las operaciones comerciales a través de los medios electrónicos. Esto nace en el año del 2000, el 29 de mayo, precisamente en el Diario Oficial de la Federación se publican una serie de reformas, algunas disposiciones como viene siendo el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estas leyes son las que sufren estas reformas básicamente en el año de 2000 para reconocer el comercio electrónico. Algunos le puede llamar la atención, oye, ¿y por qué la Ley Federal de Protección al Consumidor qué tiene que ver? Bueno, porque precisamente como estamos hablando que el Código de Comercio reconoce actividades comerciales a través de medios electrónicos, pues también el legislador considera pertinente legislar a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor para darle esa protección al consumidor que va a tener operaciones comerciales. De ahí podríamos decir que en México tenemos ya ese brinco fundamental en materia de derecho que regula las operaciones electrónicas. Tratando de dar respuesta a tu pregunta. Como ya lo vimos hace un momento, la prueba electrónica y digital no estaba contemplada en los medios de probatorios que platicamos hace un momento. Cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación en el 29 de mayo del 2000, estas reformas a estas disposiciones que estamos platicando en este momento, en específico del Código Federal de Procedimientos Civiles, nos encontramos que nace el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en este artículo 210A es donde se regula a la prueba electrónica y digital precisamente. Y ya se empieza a hablar de ella. Efectivamente. Recordemos, haciendo un pequeño viaje en el tiempo, hoy se nos hace tan ordinario y normal que no lo hemos visto con esa magnitud, pero por allá del año 2000 apenas estaban consolidando ya las páginas de internet, estábamos hablando de un nuevo siglo, estábamos hablando de que ya el comercio electrónico estaba apenas despuntando, más adelante empezaron a llegar las redes sociales y luego está todo lo que usted conoce. Entonces, por eso la importancia de ir desmenuzando este tema paso a paso, que es la importancia de la prueba electrónica o digital en épocas actuales y particularmente en la materia fiscal. Vamos a hacer una primera pausa, si te parece, Guillermo, y de regreso nos ponemos a desmenuzar otro tema importante, a revisar otro tema importante, que es un documento electrónico digital y lo más relevante para la membresía de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué es importante la prueba en materia contable y fiscal? Actualmente es un dato que tenemos que tomar muy en cuenta, particularmente los que se dedican a esta actividad de contadores, ¿no? Correcto, Víctor. Vamos a hacer una pausa entonces y de regreso estamos nuevamente hablando de la importancia de la prueba electrónica o digital en épocas actuales en materia fiscal. Nos acompaña el contador y abogado Guillermo Aguilar Carrillo, así que siga con nosotros, enseguida continuamos con el tema. Llegó la hora de hacer ejercicio. Participa en nuestro primer torneo relámpago de pádel. La cita es este domingo 24 de septiembre a las 8:30 de la mañana en las canchas Best Padel de la Colonia Periodistas en Zapopan. Inscríbete a la página web del Colegio de Contadores en cualquiera de las dos categorías: intermedios y avanzados, o si lo prefieres, en la de iniciación y principiantes. Este evento es para toda la familia. La cuota de recuperación es de 650 pesos por persona. El cupo está limitado a 16 parejas. Únete a nosotros para una mañana llena de diversión, deporte y amigos. Te esperamos en la cancha. La Comisión de Deportes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, invita. Este martes 19 de septiembre, únete a la transmisión en vivo La Práctica Profesional del mes de septiembre. En esta ocasión, el tema es Auditorías del INPI. ¿Cómo tratar una revisión por software sin licencia? Nos acompañará en el foro el licenciado en Sistemas Informáticos Marco Antonio Vázquez, miembro de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0. Participa como moderador el maestro Gilberto Horacio Topete Horta, vicepresidente de Práctica Externa. La cita es a partir de las 5 de la tarde a través de las redes sociales Facebook, YouTube y la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, www.ccpg.org.mx. Participa en esta charla virtual e interactiva.
Ya estamos de regreso en la segunda parte de este podcast hablando de la importancia de la prueba electrónica o digital en épocas actuales en materia fiscal. Nos quedamos en la explicación pues de lo que son algunas pruebas digitales y cómo se incorpora finalmente la prueba digital en la legislación vigente. Ahora yo quisiera detenerme un poquito o comenzar más bien esta parte del podcast, comenzar con qué es un documento electrónico digital, porque yo puedo tener una idea de lo que es, tú debes seguramente tener otra basada más en la ley y con fundamento. Te preguntaría eso, ¿qué es un documento electrónico digital? Sí, Víctor, claro que sí. Con todo gusto. Podemos considerar que el documento digital es un documento cuyo origen le dio un documento físico y un papel. Aquí esta parte, qué bueno que lo preguntas, qué bueno que lo comentas, y me gustaría hacer esta aclaración para quienes nos escuchan y que por alguna situación no tienen el conocimiento al 100% de este mundo electrónico y digital, ¿no? Inclusive para muchos de nosotros, yo en mi caso que estoy metido en esto, pues va uno descubriendo día con día cosas nuevas, ¿no? Tanto en la parte tecnológica como con la parte del derecho. Pero esta distinción es muy importante porque luego lo utilizamos o le escuchamos que se utiliza como un sinónimo, ¿no? Que la prueba electrónica o la prueba digital, la prueba electrónica o el documento electrónico o el documento digital. A reserva de quien lo pueda utilizar como sinónimo, pudiéramos separar que el documento electrónico es aquel que se forma dentro de un gadget o dentro de un aparato electrónico, precisamente una laptop, un celular, una tablet, es dentro de un ambiente electrónico donde se genera el documento. Puedo poner un ejemplo, si me permiten hacer referencia a esta aplicación, bueno, tan universalmente utilizada que es el Word o el Excel. El Word, que cuando lo utilizamos para redactar una carta, un escrito, cualquier documento, ese documento se está siendo elaborado a través de un formato electrónico, a diferencia de aquellos entonces que creo que a ti y a mí nos tocó ver la máquina de escribir. Sí, claro. Que era un artefacto físico que le introducías una hoja y escribías y tenías el documento en físico, ¿sí? Una hoja en papel que posteriormente, para darle fuerza o probatoria o fuerza jurídica, recababas la firma de quien lo había elaborado, o si era un contrato, por la firma de las partes, etcétera. Bueno, a diferencia de este documento físico, los documentos electrónicos, y es la parte que quiero hacer esa distinción, el documento electrónico del digital, es que el electrónico se elabora justo como lo estamos comentando, dentro de un ambiente electrónico como lo es Word o Excel o cualquier otro programa, sin necesidad que ese documento electrónico nazca a la vida física. Alguien también puede decirnos, bueno, está bien, una vez que elabore el Word y quiero darle esa fuerza jurídica, ¿qué va a pasar con la firma? Porque por fuerza lo tengo que imprimir para recabar la firma. Bueno, también esos son de los elementos fundamentales de la parte probatoria y de la parte jurídica de un documento de esta naturaleza, porque hoy día no necesariamente tenemos que imprimirlo. Ya con las firmas electrónicas, tanto la que existe con el SAT como otras firmas electrónicas que manejan empresas particulares, yo puedo generar una firma electrónica sin necesidad de imprimir mi documento, lo firmo dentro de mi computadora vía electrónica, con esa firma electrónica, lo envío a la otra parte. Ya, déjame poner un ejemplo quizá de un contrato de arrendamiento. Yo, arrendador, se lo envío a mi arrendatario, lo recibe, le da lectura, si está de acuerdo, él también lo puede firmar vía electrónica, si cuenta con su firma electrónica también, y me lo envía de regreso vía correo electrónico, vía WhatsApp, todos estos medios que existen electrónicos. ¿Cuándo nació la vida física ese documento? Nunca. Siempre circuló vía electrónica. No fue necesario. No fue necesario. Entonces, esa es a lo que yo le llamo el documento electrónico. Y creo que muchos coinciden conmigo. Y el documento digital, en diferencia del electrónico, es aquel documento que sí nació en papel y que ese, de alguna forma, vamos a pensar que se hizo en Word, pero se imprimió, se utilizó software y hardware. El hardware vamos a llamarle a la computadora y a la impresora. Sí. Se utilizó papel, se imprimió y se recabaron firmas de los que intervienen en ese documento, y finalmente ese documento es físico. Hasta ahorita podemos decir, oye, pues esto no tiene nada de electrónico porque yo lo estoy viendo en papel. ¿Cuándo pasa a ser un documento digital? Cuando ese documento, una vez firmado por las partes o por el interesado, lo llevo ante un escáner o le tomo una fotografía con mi celular o con algún dispositivo que me permita tomar fotografía, y en ese momento ese documento lo introduzco al mundo digital, pero ya fue digitalizado, fue elaborado, posteriormente
nació a la vida física y nuevamente regresó al mundo digital. ¿Ya son datos otra vez? Ya son datos otra vez. Muchos le denominan como un sinónimo, ¿no? Al documento electrónico digital, pero yo creo que hay que hacer esta separación, esta apreciación. Ahora, hablemos de la prueba en la materia contable y fiscal. Hoy en día los que se encargan de trabajar para, digamos, el sistema financiero, la contabilidad de una empresa o como asesores o profesionales, pues tienen que también tener estos medios de prueba de manera digital y electrónica. En materia contable y fiscal, ¿por qué es importante? ¿Por qué deberá ser de interés de quienes nos están escuchando? Esa es una muy buena pregunta, Víctor, y qué bueno, va dirigida al ramo, al gremio de mis compañeros los contadores y desde luego a todo el público en general. Pero podríamos considerar que en la actualidad de la introducción del derecho fiscal mexicano, algunos procesos de facultades de autoridad fiscal, es necesario acreditar, demostrar y probar un elemento que ahorita quien nos escuche y que escuche esta palabra que voy a decir se entenderán muy claramente el tema, ¿no? Es la materialidad. Uh-huh. Es un tema que hoy día es una palabra que utilizamos los contadores y los fiscalistas y los empresarios también, el tema de la materialidad. Entre otros aspectos que rigen estos medios de prueba, ¿no? ¿A qué me refiero con la materialidad? Es un elemento de gran importancia acreditar esta materialidad para lograr demostrarle a las autoridades fiscales cuando nos cuestionan. Sobre todo esto nace a raíz del tema de comercialización de facturas, cuando la autoridad nos cuestiona si ese documento, esa factura, detrás de ella hay una materialidad. ¿Qué quiero decir? Si detrás de este documento realmente hubo un servicio, una prestación de servicio real, o si realmente hubo una compraventa de un bien real existente, o si hubo el otorgamiento, uso, goce temporal de un bien. Entonces la autoridad, cuando nos llega a cuestionar una factura y su contenido, nos dice, oye, acredítame la materialidad. Entonces, para poder llegar a esa materialidad ante la autoridad fiscal, pues necesitamos aportar pruebas. Y es justamente nuestro tema de hoy. Las pruebas que le aportaremos a la autoridad, la mayoría de ellas tienen que ir en formato electrónico o digital. ¿Cuáles son las pruebas con las que voy a acreditar la materialidad? Y un elemento importantísimo, hablando sobre todo del tema del 69B, que muchos de los que nos escuchan saben ese tema 69B, que si quizá en otra ocasión, si me lo permites, abundamos en eso. Por supuesto. Pero el tema de la materialidad nos lleva a que el contribuyente está obligado a probar. Este es un elemento donde hoy se voltean las circunstancias. Anteriormente las facultades de autoridad fiscal eran sobre bases ciertas. ¿Qué quiero decir? Que la autoridad estaba obligada a probar. O sea, la autoridad me decía, ¿estabas mal tú, contribuyente? Pero yo, autoridad, tengo que probártelo, tengo que demostrártelo. Hoy, con las nuevas formas de fiscalizar de la autoridad en base a presunciones, ahora es al revés. La autoridad dice, oye, yo presumo que esta factura no tiene materialidad. Entonces yo a ti, contribuyente, te revierto la carga de la prueba y tú, contribuyente, estás obligado a demostrarme a mí que sí existió materialidad. ¿Cómo lo voy a probar? Bueno, con todos los elementos que tenga a mi alcance, que forman parte principalmente de mi contabilidad. Aquí es muy importante la creatividad que tenga tanto el contador como el abogado o el propio contribuyente, de qué información como medio de prueba, en base a lo que ya platicamos de los elementos de prueba que existen y están reconocidos por la ley, me pueden servir o ayudar para demostrarle a la autoridad esa materialidad. ¿Qué puede ser? Desde lo más básico, mis declaraciones. Oye, aquí están mis declaraciones presentadas, mis estados de cuenta bancarios donde yo te acredito que le hice la transferencia del pago a mi proveedor. ¿Sí? Y aquí está. O sea, esa factura tiene materialidad, primero, porque yo pagué el servicio, pagué lo que yo compré en una compraventa o el otorgamiento de uso goce temporal. Aquí está donde te demuestro con mis registros contables, mis pólizas, la propia factura que me estás cuestionando, su materialidad. Si fue una compraventa de inventario, no sé, déjame pensar, quizá con fotografías del camión que ingresó y que llegó a mi almacén a entregarme la mercancía, porque no hay empresas que también tienen en su acceso lo que le llaman la famosa tara o la pesa esa para pesar los vehículos. Entonces, todos estos elementos te pueden servir como medios de prueba para acreditarle a la autoridad la materialidad asentada en esa factura. Y ¿qué puede ser? Bueno, decíamos desde fotografías, ya platicamos que son elementos de prueba. Videos, ¿sí? El peso del camión, fotografías de las placas del vehículo que llegó, del camión que trajo el inventario, la mercancía, la bitácora de acceso, una bitácora que normalmente muchas empresas llevan de ingreso y de salida de los vehículos. Oye, aquí está la bitácora. Testimoniales, como lo platicamos. Oye, a lo mejor el señor que estaba encargado de vigilancia de ingreso y de los vehículos puede dar su testimonio. Sí, yo vi que tal día llegó tal camión, traía tantos kilos de fierro o de X productos, ¿no? La propia contabilidad, estados de cuenta bancarios, ya lo decíamos, los registros contables, en fin, una serie de documentos de prueba no
necesariamente todo se vuelve en un documento. Como ya lo decíamos hace un momento, hay una variedad de elementos probatorios que en su conjunto nos pueden llevar a acreditar esa materialidad. Son desde la fotografía, el video, el documento, el contrato en sí mismo con mi proveedor, que hubo un contrato, hubo una voluntad de las partes. Eso podríamos decir que son elementos probatorios, Víctor, que me pueden llevar a acreditar la materialidad ante la autoridad de manera física y electrónica. De la computadora pudiera ser, hay muchos que utilizan el WhatsApp en la pantalla de su computadora, no necesariamente el celular, pero también puede ser a través de comunicaciones vía correos electrónicos. Es importantísimo ese punto que acabas de mencionar, no nada más en materia fiscal, sino en cualquier otra materia penal o en la materia civil. Temas de divorcios, esos fundamentales, esos han sido temas clarísimos, temas de divorcio, en donde a través de la pantalla del celular o de la pantalla de la computadora, la pareja, llámese varón o mujer, en el sentido de que uno le descubrió al otro, viceversa, fotografías, comunicaciones con terceras personas, y se ha dado el caso, y pongo un ejemplo clásico en este sentido, en donde se ha presentado ese pantallazo que comentas como prueba o evidencia de una infidelidad. Y ya algunos jueces han establecido que ese pantallazo no es una prueba plena o idónea para acreditar la infidelidad o para acreditar esa circunstancia particular. Ojo, no estoy diciendo que no sirva esa prueba, sí sirve, pero que hay que acompañarla con otros elementos probatorios que robustezcan esta prueba. El pantallazo pudiera en un momento dado tu contraparte objetarlo, porque puedes decir, bueno, es un pantallazo, pero a lo mejor tú lo alteraste, a lo mejor tú le sobreescribiste ahí y en realidad eso que me muestras tú en el pantallazo no es lo que yo quise decir. Está alterado, entonces esa prueba disminuye su valor probatorio. Por eso es importante acompañarla con otros elementos probatorios que la soporten. Ahora esto lo pasamos al mundo fiscal, a lo que estamos platicando de acreditar la materialidad, razón de negocios, otros elementos que en materia fiscal o contable se tienen que probar. Este mensaje lo envío para que no nada más nos confiemos a que aportamos una o dos pruebas, aportemos todos aquellos elementos probatorios que en lo individual o en su conjunto, sumados, valorados solo o valorados todos entre sí, concatenados, puedan demostrarle al juzgador o en este caso a la autoridad que sí existe materialidad en la operación. Sí, porque hoy por ejemplo el SAT tiene diferentes documentos electrónicos digitales que utiliza inclusive para revisarnos o, como bien señalas, pedirnos que justifiquemos si todo se está haciendo adecuadamente. No sé si nos podrás mencionar en este caso esos documentos, cuáles son, esas pruebas digitales, ¿no? Sí, claro que sí, Víctor. Aquí no omito hacer referencia a algunos artículos del Código Fiscal de la Federación, que es precisamente la ley de la materia de la que estamos platicando hoy en aspectos probatorios. Empezamos platicando sobre la prueba en aspectos generales, pero ahorita ya vamos aterrizando en aspectos ya más de nuestro tema contable o fiscal. Por mencionar algunos, el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación señala que cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica. Entonces ya desde el artículo 17 del código ya nos está mandando la señal que dice todos los documentos que yo te requiera tienen que ser electrónicos y además, en su caso, estar sustentados por una firma electrónica. El propio artículo 17D del que estamos platicando ahorita en su cuarto párrafo define que es un documento digital y nos dice que es todo mensaje de datos que contiene información escrita, generada, enviada, recibida o inclusive archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Aquí ya el código reconoce esta palabrita tecnología de lo que platicamos hace un momento de que el Código Federal de Procedimientos Civiles en su momento nada más hacía referencia a ciencia. Ahora el Código Fiscal sí reconoce esa palabrita de otra tecnología. Porque incluso abre la puerta para lo que se cree en el futuro, ¿no? Efectivamente, ahora ya el legislador, a diferencia del legislador de 1943 cuando se hizo el Código Civil, en aquel momento, ahora el legislador ya sabe que la tecnología avanza a pasos agigantados, entonces ya previó, como bien lo dices, oye, cualquier otra tecnología que pueda venir en el futuro, ¿no? Esa es una parte. Ahora, para aterrizar en cuanto a la pregunta que formulas, que me parece muy buena e interesante para quien nos escucha, la autoridad utiliza aquellos elementos electrónicos y documentos electrónicos como vienen siendo requerimientos, nos requiere a través de documentos electrónicos, notificaciones, avisos, multas,
cartas de invitación, inclusive el inicio de facultades de comprobación a través de estos medios electrónicos. ¿Cuál es la plataforma principal que el SAT utiliza para tener esa comunicación con el contribuyente? Hoy día, no sé si se me permite mencionar, bueno, sí, el Facebook, ¿no? Que creo que hoy ya ahora se llama Meta, una cosa así, que le cambiaron el nombre. Todas estas plataformas que existen para los particulares para tener comunicación entre ellos. Bueno, el SAT como autoridad fiscal, déjame señalarlo, así como a veces nos quejamos de algunas prácticas del SAT, hoy hay que reconocerlo que el SAT como institución mexicana ha ido a la vanguardia en temas electrónicos y digitales. El comprobante fiscal digital por internet es un punto que el SAT, hay que reconocerlo a nivel latinoamericano, está reconocido que lleva la punta de lanza en la vanguardia en la implementación de estos aspectos de fiscalización electrónica. Entonces, el buzón tributario es esa plataforma que el SAT implementó para poder tener esa comunicación autoridad-contribuyente, para que a través del buzón yo como autoridad te pueda estar notificando todos mis documentos electrónicos y a su vez cuando tú me des respuesta a lo que yo te estoy solicitando, requiriendo, lo hagas por este mismo medio, de igual forma con documentos digitales o electrónicos me des respuesta. ¿Qué es otro elemento que como autoridad utilizo para llevar a cabo mis facultades de comprobación ya en materia digital o electrónica? Es la auditoría electrónica, precisamente. Esta es novedosa, tiene algunos años que nace, que se incorporó al Código Fiscal de la Federación como facultades de comprobación, en donde el SAT ya tiene facultades de llevar a cabo auditorías electrónicas. Esto permite que la auditoría sea más rápida, que tenga más certeza y que sea más eficaz al momento de fiscalizar. Que es un contraste de informaciones, ¿no? Lo que yo generé como contribuyente o empresa y lo que ellos tienen documentado que se generó en mi nombre o a mi favor. Efectivamente. Ese aspecto es importante que lo consideremos todos los que manejamos la materia contable fiscal. Porque recordemos que el comprobante fiscal digital, ya lo decía yo hace un momento, es pues un punto de vanguardia que el SAT ha implementado a nivel Latinoamérica y que varios países están tomando este ejemplo para implementarlo en sus países, tanto el comprobante fiscal digital por internet como otros medios de fiscalización electrónico. La autoridad, a través de estas facultades de comprobación, justo lo que tú nos estás comentando, hace cruce de información. ¿Cuál información? Pues la que nosotros mismos le damos. ¿Cómo le damos? Déjame poner un ejemplo, espero que no se escuche mal. Nosotros somos capturistas del SAT, porque nosotros esa información que tú haces referencia somos los que la capturamos. ¿En cuándo la capturamos? Cuando lleno una factura, cuando elaboro una factura, un comprobante fiscal digital por internet, ahí yo ya le estoy mandando información a la base de datos o al robot de la autoridad, ¿no? Del SAT. Cuando presento mi declaración mensual de impuestos, yo ya estoy almacenando información en la base de datos del SAT. Cuando presento mis declaraciones informativas, yo ya estoy almacenando. Por poner una serie de ejemplos que existen, que nosotros mismos somos esos capturistas que almacenamos esa información en la base de datos del SAT. Que a la postre, el robot o ese cerebro tan potente que tiene el SAT, esa información que nosotros almacenamos en cuestión de 2-3 teclazos, en segundos se cruza esa información. Y la autoridad en cuestión de 3 minutos tiene toda nuestra información de las operaciones que llevamos a cabo. Y no nada más nuestra, sino la información que nosotros tenemos de nuestras operaciones con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Algo que me surge ya en la recta final de este podcast como pregunta es si las pruebas que se aportan, por ejemplo, en algún proceso, no sé, por decirte un ejemplo, de tipo administrativo ante la autoridad fiscal, se pueden ofrecer sin importar cuál sea el origen de estas. Es decir, hace rato hablábamos de un pantallazo, pero a lo mejor ese pantallazo yo lo obtuve sin permiso de la persona. O decíamos al inicio de esta conversación, el teléfono que me dio la empresa, yo me lo quedé y entonces yo obtuve una información que puedo usar en contra de la misma. ¿Todo lo que se tiene como pruebas son legítimas o cuáles son ilegítimas? No, muy buena pregunta, Víctor. Excelente, ese punto es fundamental. Ahí hay que distinguir, justo como comentas, los elementos probatorios legítimos e ilegítimos. Es importante cuidar cómo ofrecemos nuestras pruebas y cómo se van a desahogar. Pero también es muy importante cómo obtuve esa prueba, que es justo lo que estás comentando. ¿Cómo obtuve esa prueba? ¿La obtuve de forma lícita o ilícita? ¿O la obtuve en contra de la voluntad de un tercero? ¿O inclusive la obtuve violentando derechos de terceras personas? ¿A qué me refiero? Pongo un ejemplo.
ejemplo. Tú y yo tenemos una desaveniencia y por alguna circunstancia yo necesito información que tú generaste en tu correo electrónico. Yo no tengo acceso a tu correo electrónico, pero yo creo que si entro a tu correo electrónico podré encontrar información que a mí me puede servir para abrir algún procedimiento. Si ese fuera el caso, vamos a pensar que tú te distraes, sales, te vas a dar por ahí a tomar agua, haces un pasillo por ahí y dejaste abierta tu computadora. Yo puedo entrar, jalar información de ahí, imprimir los correos que puedo pensar que tienen cierto tema de compromiso y así obtuve yo esos elementos de prueba. Voy a un procedimiento, los ofrezco, pero posteriormente tú te das cuenta y dices, oye, no, Guillermo, esa prueba no tiene valor, no tiene validez porque tú la obtuviste de forma ilícita. En ningún momento yo te autoricé o te di permiso para que entraras a mi buzón. A lo mejor no vas a saber cómo la obtuve. Pude haber hecho un hackeo o vi tu computadora abierta, pasé, la vi y aproveché e imprimí tus correos o me los mandé, esos correos me los mandé yo a mi correo, ¿no? De cualquiera que sea la forma, si yo no acredito que tuve tu expresa voluntad para ingresar a esa información, esas pruebas son ilícitas. Ponías el ejemplo del celular, oye, yo trabajo en una compañía y a través del documento que no me pertenece a mí, que pertenece a la empresa, obtengo información que a la postre voy a utilizar para perjudicar a la misma empresa a la que trabajo, déjame pensar a través quizá de un tema laboral. Si esa información no la obtuve con autorización de la empresa, porque el gadget o el celular o la computadora era propiedad de la empresa, no vale esa prueba, es ilícita. Entonces, justo lo que comentas es muy importante tomar en cuenta porque no nada más es cuestión de probar y decir, voy a aportar todas estas pruebas, sino justo lo que acabas de decir, importantísimo. ¿Cómo obtuve esa prueba? Pues como conclusión y para cerrar el tema, Guillermo, la importancia de la prueba electrónica o digital en épocas actuales en materia fiscal, ¿qué consejo darías tanto a abogados como a contadores, por ejemplo, independientes o que trabajen en una empresa o presten sus servicios para la misma, para que cumplan con la legislación vigente y puedan fortalecer lo que van a presentar como pruebas o defenderse de posibles pruebas falsas o alteraciones o información tomada de manera ilegal, por ejemplo? Claro. Mira, un elemento que me gustaría, aprovechando ahorita tu comentario, compartir con mis colegas contadores, porque no abogados y público en general, pero principalmente aquellos que se dedican a la materia contable, que son los que utilizan esta materia prima. Uno de ellos, ya decíamos que la prueba fundamental en esta materia fiscal pudiéramos considerar que es el CFDI, el componente fiscal digital por internet. ¿Qué recomendaría yo? Que todos y cada uno de los contadores o de los contribuyentes que en lo individual puedan llevar su contabilidad, descarguen cada mes los famosos archivos XML de la página del SAT. Esa es una recomendación que yo daría. Tengamos ese hábito de cada mes estar descargando estos archivos XML, almacenarlos, tenerlos guardados. Luego he notado con algunos contadores que descargan los archivos XML y les cambian el nombre. Ojo, cuidado, ese pudiera en un momento dado ser parte de una objeción que alguien diga, oye, ese archivo no vale porque lo alteraste desde que cambiaste su nombre original. Recordemos que cuando los bajamos de la página del SAT, los archivos XML, y hago un paréntesis, ¿por qué me refiero a los archivos XML? Porque la legislación fiscal lo que reconoce como medio probatorio del CFDI no es lo que vemos en papel o el que nos dan impreso, el PDF. Lo que vale jurídicamente ese es el archivo XML. Ese es el que tiene validez jurídica. La impresión solamente presume la existencia del XML, pero el que realmente tiene fuerza probatoria es el XML. Entonces, mi recomendación en este aspecto sería, invito a que tengamos esa cultura como contadores, asesores, que descarguemos de forma mensual todos los XML del portal del SAT. Inclusive, déjame pensando un poco mal, Dios no lo quiera, imagínense que un día truena el servidor del SAT y se borra toda esa información. ¿En quién estaba la obligación de haber obtenido esos XML? Va a decir la autoridad, pues no estaba en mí, yo te los almacenaba, déjame utilizar la expresión de amigos, de cuates, pero la obligación de obtenerlos cada mes era tuya. Si tú no los descargaste, pues qué pena. Y si tienes que el día de mañana probar algo con ese XML y no los tienes, pues qué pena, ¿no? Qué riesgo tan grande. Entonces, esa sería una recomendación fundamental. Descarguemos los XML, guardémoslos, conservémoslos en algún disco duro, en algún servidor, en la nube, como bien lo mencionabas hace rato. Y mi recomendación es guardarlos con su nombre original, tal y como viene del SAT. Ahora, si queremos utilizarlos, manipularlos para temas de registro contable, etcétera, bueno,
hagamos un respaldo conservando los originales tal y como los descargamos y utilicemos otro respaldo de eso para cambiarles el nombre, utilizarlos para otro aspecto, ¿no? Que recomiendo también ser muy cuidadosos con los medios de prueba que aportamos, sobre todo el tema que abordamos de acreditar la materialidad. Seamos muy cuidadosos qué tipo de prueba ofrecemos para acreditar la materialidad. Y un punto muy importante, si me permites ampliar mi comentario de esta tarde y sugerencia a todas las personas que nos están escuchando. Cuando se tenga actos de fiscalización por parte de la autoridad fiscal, y me estoy refiriendo ahora en general, no nada más al SAT, IMSS, Infonavit y cualquier otra autoridad, mi recomendación sería también que todas esas pruebas que se tengan, desde contratos, contabilidad, balanzas, todo se aporte en el proceso de fiscalización en ese momento, porque hay un criterio que se puede aplicar en perjuicio de quien no aporte todas las pruebas en la fase administrativa, que cuando tú pases en una siguiente instancia a la fase jurisdiccional o judicial, puede ser que no te valoren las pruebas que tú no le entregaste a la autoridad en la fase administrativa. ¿Qué es lo que se argumentó cuando se creó aquel criterio? Decía la autoridad, oye, no inventes, cuando yo ejercí mis facultades de comprobación, no me entregaste contratos, no me entregaste contabilidad, no me entregaste esta información, y curiosamente cuando llegas a juicio, ahí sí muestras todo. ¿Qué pasa? Que yo cuando fiscalicé no me diste oportunidad de valorar esos elementos probatorios que hoy en juicio le está sacando. Entonces ese criterio, del cual no estoy muy de acuerdo con ellos, que será quizá motivo de otra charla, otra plática que me hagan el favor de invitar. No estoy muy de acuerdo porque puede violentar algunas garantías, algunos derechos humanos. Pero la recomendación y lo que quiero dejar ahí en esa parte, sean cuidadosos. Cuando estén en facultades de comprobación y hablando del tema que hoy nos ocupó de pruebas, aporten todos los elementos probatorios en la fase administrativa para evitar que cuando lleguen al proceso judicial o jurisdiccional les hagan valer este criterio y les desechen alguna prueba porque no la ofrecieron en la fase administrativa. Eso sería por lo pronto, Víctor, algunos de los elementos que yo compartiría con quienes nos hacen el favor de escucharnos. Espero que esta información, esta charla sea de utilidad y con todo gusto quedo a la orden para cualquier otra charla que me inviten a platicar sobre el tema. Te tomamos la palabra, por supuesto que sí, Guillermo Aguilar Carrillo, porque evidentemente temas como estos vale la pena desmenuzarlos. Algunos habrá que detenerse un poquito más, profundizar, revisar los códigos, leyes, reglamentos, y creo que sí vale la pena porque pues es bastante amplio y además evoluciona constantemente. La importancia de la prueba electrónica o digital en épocas actuales en materia fiscal no debemos de perderla de vista porque la tecnología cambia. Hace apenas unos años estábamos hablando de los primeros smartphones, hoy estamos hablando de tabletas ultra delgadas, pero ya nos brincamos a una parte donde estamos tratando de ver cómo vamos a vivir y convivir con la inteligencia artificial. ¿Qué sigue? No lo sabemos, pero tenemos que estar al pendiente para siempre estar actualizados. Inclusive yo le adicionaría a ese comentario la inteligencia artificial, el metaverso. El metaverso, cierto. Eso es un mundo virtual que ya está aquí a la vuelta. Donde estamos todos o podríamos estar todos y luego tendrá otras implicaciones y cumplimientos que llevar a cabo. Efectivamente. Pues así llegamos también a la parte final de este podcast. Muchísimas gracias por esta charla con el auditorio y con las personas que nos acompañan. De verdad que encantados, agradecidos, Guillermo Aguilar Carrillo, por tu participación en esta ocasión en el podcast. Súper invitado para la próxima, y pues a usted que nos acompañó y nos escuchó también, esperemos que el tema haya sido de su agrado. Por supuesto que sus comentarios, observaciones y sugerencias las esperamos en las redes sociales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos despedimos, Guillermo, muchas gracias. Víctor, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al Colegio de Contadores y muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Muy amables. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásela bien. Hasta la próxima. Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti, es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!